Bien. Ángela Giral nació en Madrid un año antes que empezara la Guerra Civil. Como Félix Candela, llegó a México en 1939, si bien en un barco diferente. Fue criada y educada en el generoso México que recibió a ambos. Después de un frustrado deseo adolescente de estudiar arquitectura, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y desde allí formó parte del equipo inaugural de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Recibió un máster en Ciencias Bibliotecarias de la Universidad de Michigan y ha ejercido la profesión de bibliotecaria en los Estados Unidos desde entonces. Fue bibliotecaria en las universidades de Princeton y Harvard antes de ser nombrada directora de la Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes, Avery, de la Universidad de Columbia, donde se aloja el mayor archivo sobre la obra de Félix Candela. Estuvo en Avery desde 1982 hasta su jubilación en 2004. Desde entonces combina los viajes con la investigación archivística. Ángela Giral nos va a presentar una ponencia titulada Félix Candela y los Estados Unidos. Gracias, Dino, por organizar y por pincharme para que me metiera por fin a hacer este trabajo. Como nos ha dicho ya Dino, la biografía de Candela parece dividirse en tres partes iguales que corresponden a las tres ciudades, a los tres países, España, México y Estados Unidos. Y digo parece porque si uno sigue los preceptos que citan tanto en esa serie policíaca de televisión que sale, que dice "Follow the evidence", me metí en el archivo y la evidencia no corresponde a esa división tan clara. Puede decirse que el interés de Félix por los Estados Unidos empieza con su interés por la lengua inglesa. Y ese interés, según él cuenta en notas autobiográficas que están en el archivo de Princeton, que es otro de ellos, empieza por la envidia que le da el ver que un compañero del equipo de rugby leía revistas inglesas y él quería leerlas. Entonces se compra una palabra, una gramática Ollendorff y un diccionario para leer la revista de rugby. Entonces empieza luego, lee novelas del oeste y novelas policíacas para ir perfeccionando el inglés. Luego viene la Guerra Civil. Según él me contó, él salía para Alemania con esa beca el 18 de julio y al oír las noticias da media vuelta y no coge el tren que lo lleva a Alemania, sino que se inscribe en el ejército republicano. A su hermano él y a su hermano Antonio los destinan a Albacete. ¡Oh casualidad! Allí están los legionarios de la Brigada Lincoln, que han ido a defender la República. Y Antonio y Félix aprovechan para practicar su inglés con estos americanos. El idioma para Félix nunca fue sino un reto, como un reto, qué sé yo, como un reto de esquí, como una cancha de rugby, porque el archivo de Avery está lleno de artículos en idiomas, y aquí habla se entera de los daneses, en holandés, en francés, en alemán, todos con unas traducciones cuidadosas a mano de Félix que ha hecho con diccionarios. Un idioma que no sé, pues no importa, me agarro un diccionario y yo leo eso porque me interesa. Así era Félix. Sin embargo, me falta, entre los voluntarios de la Brigada Lincoln hay uno que luego vuelve a Detroit, tiene una tintorería y se corresponde con Félix, y en el propio 41, en el 40, cuando Félix le escribe una carta contándole que va a traer a su novia de España, le contesta entusiasmado, dice, "That was a very clever phrase. Your English, Felix, my friend, is amazing." O sea que, pero su oído no debe haber sido tan bueno como su mente. Por lo tanto, su capacidad de hablar los idiomas nunca estuvo a la altura de su capacidad de entenderlos y de escribirlos, como se verá más adelante. Durante estos años 40, trabaja duramente para irse abriendo camino en México, al mismo tiempo que trae de España primero a Ladis, la que había de ser madre de sus hijos, luego a su madre y hermana, y finalmente a su hermano Antonio, con la mujer y la abuela de la mujer.
es un archivero cuidadosísimo y en el archivo de Evi hay constancia de los esfuerzos y gastos que le ocasionan todos estos traslados al tiempo que van naciendo sus 4 hijas. No por ello descuida su constante sed de información. Se conservan también numerosos pedidos de libros extranjeros y las consecuentes boletas de cambio de moneda, giros bancarios para adquirirlos. Desde Chihuahua, donde va al principio, a Ojos Azules, escribe, porque es un corresponsal extraordinario, son unas cartas a los amigos constantes y ahí están todas conservadas. El 18 de enero de 1940, casi a los pocos meses de llegar, le escribe a su amigo Francisco Íñiguez en Venezuela. Lo que tengo ya es un aparato de dibujo norteamericano imponente y una biblioteca bastante interesante ya. Toda desde luego de revistas y libros norteamericanos, de los que todos los meses me compro alguno. El estudio clásico de Erik Erikson sobre el desarrollo humano atribuye a la década de los 40 lo que se llama la midlife crisis, que conlleva deseos de reinventarse. Para Félix esta fue una época enormemente fructífera. Escribe a varios amigos de sus renovados estudios sobre los cascarones y acaba sintiéndose en forma, explica, usando una expresión deportiva para su preparación mental y anímica, con lo cual se decide a hablar en público. El 23 de noviembre de 1950, que da su primera conferencia en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, apadrinado por Nabor Carrillo, de quien han visto, y con quien tuvo una entrañable amistad durante el resto de su vida. A su amigo antiguo compañero de carrera, Alejandro Herrero, le escribe: por fin me decidí a dar la conferencia. La ilustré con muchas proyecciones y a pesar del miedo, por ser la primera vez que hablaba en público, me resultó muy bien. La conferencia formaba parte del plan de propaganda de una sociedad, Cubierta Sala, que hemos formado Antonio y yo con 3 arquitectos mexicanos. Ya lanzado por el camino de escribir, he hecho un artículo para una revista de aquí llamada Espacios. Combinando las dos cosas y dándole un tono más técnico, he escrito el artículo para el American Concrete Institute que mando hoy mismo y espero cause algún revuelo si me lo publican. Desde luego puede ser muy importante, porque tiene una gran difusión internacional. 5.000 socios en todos los países del mundo. Encuentro en estos párrafos algunas palabras clave que presagian el futuro que se prepara el amigo Félix. Si bien empieza por confesar el miedo de hablar en público, con la humildad y el autoconocimiento que le caracterizaron toda la vida, habla enseguida de un plan de propaganda. Y en el siguiente párrafo, de la importancia que tiene una gran difusión internacional. El artículo que envía al American Concrete Institute se titula Considering Concerning the Design of Reinforced Concrete Structures. Ahora sí me da. Para esta época están también sus tarjetas de socio, de una del 47 de la Société de Charpente y la otra la asociación todavía no. Y esta, la Asociación Internacional de Pontes de Charpente y del American Concrete Institute, de los que se había hecho socio ya en los años 40 todavía. Después de esperar, en la carta de 13 de abril de 51, ahora sí, aquí está, la carta en que le rechazan el artículo como not suited for publication in the ACI Journal. Se achanta Félix, ni hablar. Les manda otro artículo, Simple Concrete Shell Structures, que se publica en el número de diciembre del mismo 1951. Y ahora la siguiente. Aquí está el artículo, una separata de su artículo en inglés, con la capa de Cubierta Sala. Empieza el plan de propaganda. De nuevo, escribe Alejandro Herrero el 8 de mayo de 52. A consecuencia del mismo, me invitaron a asistir a una conferencia sobre estructuras que se efectuó hace mes y medio en la Universidad de Texas. Me felicitaron mucho, pues además de la charla llevamos una exposición de obras nuestras y otra de la ciudad universitaria que gustaron bastante.
Asistieron 40 ingenieros de muchas partes de Estados Unidos. Y lo más curioso es que todos comentaban que en México estábamos más adelantados que ellos y lo achacaban a la extrema rigidez de sus reglamentos. Por esa época escribe también al Architectural Forum, comentando primero un artículo publicado en el número de junio de 1951, que se llama The Crystal Ball, con una nota en que aboga porque el arquitecto vuelva a ganar el perdido papel de Master Builder, nota que se publica en octubre de ese mismo año, del 51. Pero cuando Candela irrumpe definitivamente la conciencia estructural americana, es en el Congreso sobre Estructuras Laminares de Concreto, Conference on Thin Concrete Shells. ¿Sí? Aquí está con Alfred Parme en Texas, en la conferencia de Texas. Y la siguiente, este es el Congreso, Conference on Thin Concrete Shells, que se celebra en MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en Cambridge, del 21 al 23 de junio de 1954. La siguiente, ahí está el programa con el nombre de Félix Candela, donde presenta no uno, sino 2 trabajos. Con su acostumbrada modestia y sentido del humor, en las notas autobiográficas de Princeton, cuenta cómo los tenía cuidadosamente escritos. Pero la lectura se le dificultaba, y después de leer el primero alguien le aconseja que deje que lo lea otra persona, con mejor acento, y se reserve para hablar él en contestación a las preguntas que le haga el público. Por hacer algo mientras el otro lee, se pone a escribir las fórmulas en el pizarrón, cosa que dice se le da con facilidad, y los deja impresionados. En la sesión de preguntas alguien comenta que eso no se puede construir, y él dice, bueno, y enseña una foto de una de sus construcciones. Pues yo sí puedo. Total, que escribe, habiendo llegado al MIT, siendo un pobre mexicano sin credenciales, en un par de horas terminé siendo la estrella de la reunión. Poco después recibe carta de un tal Ted Dahlstrom, que firma como Executive Secretary de la Concrete Association of Greater Chicago, en la que menciona que uno de los directores de esta asociación tuvo el privilegio de escucharle en el MIT y que quieren invitarle a ser el principal conferenciante sobre bóvedas, suponiendo que asistirá al Congreso del American Concrete Institute en Denver y que le sería fácil acercarse a Chicago. Por supuesto que asiste al Congreso, en el que presenta sus construcciones, y después a Chicago. Y comienza así su primera gira de conferencias por los Estados Unidos. El 4 de septiembre de 1954 le escribe ya a su amiga de alma, Matilde Ucelay, como verás, me salí por fin con la mía y estoy siendo la sensación en Estados Unidos. Ya he ido 2 veces este año a congresos de ingeniería. Y por la misma época le escribe a Alejandro Herrero, lo que más me sorprende es mi éxito como escritor. Hasta dicen que escribo bien en inglés, como verás en los comentarios del director de la última página del Progressive Architecture. Claro es que sería desconsolador que resultara lo contrario, después del enorme trabajo que me cuesta. Creo que el secreto está en que me permito opinar, cosa al parecer prohibida por el uso, o mal vista, en un artículo técnico. Estas opiniones, no justificadas con hechos o experiencias, facts, como dicen los ingleses, tienen la virtud de sacar de quicio a muchos sesudos varones, pero son en cambio recibidas con sorpresa y regocijo por la mayoría del público, que me felicita efusivamente por ellas. En definitiva, creo que esta insólita práctica constituye uno de mis trucos de mala fe, pero no puedo evitarlo. Se me va la pluma cada vez que me pongo a escribir. De otro modo no me divierto. A partir de sus éxitos en MIT y en el Congreso del American Concrete Institute, le llueven las invitaciones a hablar en universidades norteamericanas. Las universidades norteamericanas, que normalmente están situadas en campuses alejados de los centros urbanos, suelen tener presupuestos más o menos amplios para atraer conferenciantes a sus estudiantes, ya sean fondos departamentales o bien fondos generales de la universidad, a personajes que pueden tener un atractivo más amplio.
No estoy segura si Félix intuía esto, lo sabía, fue casualidad. El caso es que él se había estado preparando para hablar y desarrollar su capacidad de hablar en público, y en las notas estas autobiográficas que están en Princeton comenta que Mario Salvadori le había dicho, en otra ocasión también, dice, no lea en inglés, porque el inglés me costaba mucho trabajo leer. Cometo más faltas que si hablo, que si vas hablando. Yo contaba algo gracioso, y si se reían decía, ya los tengo. Durante las décadas que sigue, Félix hace por lo menos un viaje anual a los Estados Unidos, combinando conferencias en diversas universidades con asistencia a congresos y congresillos de agrupaciones profesionales como el American Institute of Architects, el American Concrete Institute, la Pre-Stressed Concrete Association y los diversos capítulos locales y regionales de estas organizaciones. En 1955, por ejemplo, da conferencias en Boulder, en Denver, Colorado, en Milwaukee, en MIT y en Harvard, en Columbia, en la Universidad de Virginia, en la Universidad de Carolina del Norte y en Atlanta. Además de estas giras, en las que pasa 1 o 2 noches en cada sitio, ya empieza a recibir invitaciones de mayor envergadura, como el nombramiento de Jefferson Memorial Professor en la Universidad de Virginia, que recibe en 1966, cátedra de alta categoría, que consiste en un cursillo corto de varias semanas, o el nombramiento como Andrew White Professor at Large de la Universidad de Cornell, 1969, en que estaba obligado a solo ir unas cuantas veces al año. Pero la verdad es que a él le interesa construir fuera de México, donde la mano de obra barata y la holgura de los reglamentos le había permitido experimentar y perfeccionar sus cascarones de hormigón armado. Quiere demostrar que este material podía dar iguales resultados de belleza y economía en otros lugares. En Texas se le presentan varias oportunidades. Por una parte, la Great Southwest Corporation, que con el promotor Angus Wynne a la cabeza desarrolla un parque industrial entre Dallas y Fort Worth, se interesa por los paraguas. En diciembre de 1956, recibe una carta de Richard Colley, arquitecto de Corpus Christi, anunciándole que el encofrado hecho para la Great Southwest Corporation en Denver, Colorado, funciona maravillosamente y por fin vamos a poder empezar a usar tus estructuras aquí. ¿Sigue? Aquí está la prueba del encofrado que hacen en Denver. Y sigue. Este es que la han visto, pero este es el pabellón de entrada o la entrada al parque industrial este que está entre Dallas y Fort Worth. Y les gustan tanto los paraguas que, como ven en la siguiente, plantan un paraguas también delante del restaurante en este campus industrial. Unos días después le anuncia que habrá bastante trabajo con esta Great Southwest Corporation porque han decidido cubrir un almacén de 1,5 millones de pies cuadrados con cascarones. Y en esta misma carta le propone fechas de viaje a Corpus Christi para discutir el proyecto con la compañía de Texas Instruments. Hay otra foto, esta es ya de la construcción de Texas Instruments. Cuando se construía la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a la que en más de una ocasión se refirió como su obra favorita, escribe en una carta a Carlos de Miguel, que fue compañero de clases y que era entonces editor de la revista Arquitectura: el encargo de una iglesia es el privilegio mayor que puede concederse a un arquitecto, pues no hay otro tema que se preste más a hacer verdadera arquitectura. La iglesia de la Medalla Milagrosa se publica en muchísimas revistas de arquitectura, incluso aparece en la portada de Américas, que es la revista que publica la Organización de Estados Americanos, tanto en inglés como en español. Y Alejandro Herrero le cuenta: me interesa más publicar en los Estados Unidos, porque las cosas tienen mucha más difusión que las que publico en México. Por otra parte, ya me es más fácil escribir, porque tengo en la oficina un muchacho inglés que me corrige los artículos hasta dejarlos de una corrección inusitada en los Estados Unidos. Esto me da una fama de políglota que ya me encargo después de echar por tierra durante mis presentaciones personales. Entre las numerosas peticiones de consultoría que recibe,
una de un joven arquitecto de Wisconsin que quiere construir una iglesia con techo alabeado. Asociado con él construyen la iglesia bautista de St. Edmunds, ¿sí?, en Elm Grove, Wisconsin, que aquí está publicada en Progressive Architecture, en un clima decididamente no tropical, como puede verse en la foto siguiente. Por el éxito de sus iglesias, le hacen miembro honorario de la Church Architectural Guild of America, algo que se puede traducir como gremio de arquitectura eclesiástica en América, que más que un gremio tradicional, es una de esas asociaciones típicamente norteamericanas que reúnen a todos aquellos interesados en la arquitectura eclesiástica, desde ministros protestantes y curas católicos hasta arquitectos, ingenieros y practicantes de otras artes afines. Pero la cita con que le confieren este honor es bonita. His genius has given us new forms and symbols, aiding man's quest for structural expression of the otherness of divinity. Con su genio nos ha dado formas y símbolos nuevos que impulsan la búsqueda del hombre por la expresión estructural del otro, que es la divinidad. Esta misma agrupación le pide que hable en su 25ª reunión, que se celebra en Dallas en abril de 1964, con el tema de Structural Form in the Service of Eloquence Architecture, título que le asignan ellos. También recibe numerosas peticiones de consultoría para la construcción de bóvedas más o menos fantasiosas. Sin embargo, las propuestas para hablar continúan. En Boston dio una conferencia en Harvard y 2 en MIT. Estuve con Serre, que es un personaje entre los arquitectos americanos. Me ofreció que fuera de visitante el año próximo a dar un cursillo de 6 semanas. No sé si me animaré, porque es mucho tiempo fuera de casa. Y aunque me da mucho prestigio, creo inmodestamente que ya no lo necesito. A pesar de no necesitar el prestigio, acaba accediendo a compartir las llamadas Charles Eliot Norton Lectures en Harvard con Buckminster Fuller y Pierluigi Nervi durante el año académico de 1961-62. Es tradición que el texto de estas conferencias, que se suelen dar a lo largo de un año académico, se publiquen en forma de libro que publica la Harvard University Press. Así lo hizo, por ejemplo, Siegfried Gideon con las conferencias que dictó el año 1938-39 y que resultan en su famoso libro sobre Space, Time and Architecture, que es un clásico y se publica en 1941. Según el Harvard Crimson, que era el periódico estudiantil, los títulos de las 3 conferencias que da candela en esta serie son The Paradox of Structuralism, Comments on the Collaboration Between Architects and Engineers, y The Creative Process and the Expressiveness of Inner Space. Sin embargo, como confiesa en sus notas autobiográficas, se portó mal y no las publicó, aunque tampoco lo hizo ninguno de los otros 2 participantes en la serie, así que no quedó tan mal. Coincidiendo con el fallecimiento de su mujer en 1963, Félix amplía su órbita a los problemas políticos. Tal vez sea porque, como dice en carta Alejandro Herrero, los amigos de México se habían enterado de su creciente fama y le invitan a hablar en la FUE. El caso es que habla, escribe y publica sobre problemas de orden mundial, como la ecología y sobre el futuro de España. Pero sigue con los ojos puestos en Estados Unidos. A su amigo Eduardo Robles le escribe diciendo: mi proyecto de Providence sigue estancado y esperamos órdenes de seguir adelante, pero estoy arreglando una especie de asociación permanente con mis socios en Nueva York con la idea de lanzarme de modo formal en los Estados Unidos. Por el mismo tiempo, a Manuel Díaz Marta le escribe en los siguientes términos: el joven Richard Prager parece ser buen businessman y cree, y yo también, que podemos sacarle buen jugo a mi nombre. Así es que en abril de 1966 firma un convenio con la compañía constructora Prager Cavanagh Waterbury, con un proyecto de hacer un complejo deportivo en la Universidad de Brown que no llegó a construirse. En una de sus giras de conferencias se había encontrado de nuevo con una mujer que había conocido cuando era joven estudiante en Berkeley.
y a los pocos años, en 1977, contrae nuevo matrimonio con la arquitecta norteamericana Dorothy Davis. Establecen una residencia en Nueva York que les conviene para los proyectos de Brown e intentan montar un taller en México. Elaboran juntos un proyecto para el concurso del Estadio Azteca, que no ganan, pero se publica en varias revistas americanas y extranjeras. Félix se asocia brevemente con Peyrí y Castañeda, como hemos visto, para el proyecto del Palacio de los Deportes, que sería la última obra que construye en México y que también recibe amplia publicidad mundial. La oferta de un nombramiento de full professor en la Universidad de Illinois le lleva a instalarse definitivamente en los Estados Unidos. Esta universidad había creado un campus provisional en la ciudad de Chicago para acomodar a los soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial. Es un proyecto americano muy valioso, en que crean becas para estos soldados, para que continúen o empiecen su educación, que se llama el famoso GI Bill. Y uno de estos campus que se crea es una sucursal de la Universidad del Estado de Illinois, que se hace en Chicago, en una antigua base naval. Pero ya para los años 60, ese campus había crecido y se amplía con la creación de varios programas graduados, uno de los cuales es el de arquitectura, que se crea dentro de un nuevo College of Architecture and Art, del que nombran decano a su antiguo amigo Leonard Curry. El renombre mundial de Félix Candela da más lustre a esta relativamente pequeña sucursal de la gran Universidad del Estado de Illinois que el que ésta le pueda dar a él. Sin embargo, le da seguridad económica y bastante tiempo libre, como escribe a los amigos. Este tiempo libre le permite volver a esgrimir el martillo con obreros mexicanos, esta vez ilegales. Después de renovar un apartamento en Nueva York para el expresidente mexicano Miguel Alemán, Dorothy se compra un grupo de casas desvencijadas en el centro de Chicago y los dos se dedican a arreglarlas una a una con ayuda de estos obreros que se presentan en casa en gran número a buscar trabajo. Según las van arreglando, viven en unas, alquilan otras y acaban vendiéndolas con gran ventaja después de conseguir que se incluyan en el registro de propiedades históricas de la ciudad de Chicago. En sus cartas a los amigos, Félix habla de hacer libreros empotrados, rejas de hierro y otras tantas cosas con el mismo espíritu emprendedor con el que se había puesto a construir barracas en el campo de concentración de Saint-Cyprien después de atravesar los Pirineos camino al exilio en 1939. Pero Félix, desgraciadamente, cumple los 68 años antes de que Ronald Reagan consiga abolir la jubilación obligatoria que existía antes de Reagan, y tiene que jubilarse en 1978. Años después, en su discurso de aceptación al doctorado de honoris causa que le confiere la Universidad de Madrid en 1994, hace una dura crítica de la enseñanza americana en los siguientes términos. Si no hay más remedio que seleccionar lo que razonablemente se puede enseñar en tan poco tiempo, yo me inclinaría por eliminar o aligerar los estudios prácticos o puramente profesionales, dando preferencia a las materias teóricas. No es este el criterio general, al menos en Estados Unidos. La Universidad Americana, con la introducción de las materias selectivas en el currículum por uno de sus más ilustres rectores, el Charles Eliot Norton de la Universidad de Harvard, renunció a parecer a la misión idealista que hasta entonces trataba de cumplir, creando hombres cuya educación fuese lo más completa posible, para concentrarse en la producción en masa, a toda prisa, de profesionales especializados que pudieran servir eficientemente y de inmediato a una rama específica de la industria o de la administración. Un poco más adelante, en el mismo texto, retoma la crítica al comentar sobre sus propios artículos. Tengo que confesar que algunos de aquellos artículos podrían considerarse como escandalosos, pero necesitaba rebelarme públicamente contra el criterio establecido para poder cambiar mi actitud de acatamiento al mismo. Y también como defensa ante los que me atacaban diciendo que no sabía calcular. Tras un desproporcionado esfuerzo de investigación y estudio, descubrí que la mayor parte de lo que se decía en los numerosos artículos que examiné era innecesario e inútil, y que lo aprovechable de aquel fárrago de publicaciones pseudocientíficas podía condensarse en unas cuantas páginas. Esta tarea, que ocupó varios años de mi vida, se vio dificultada por el inmoderado
podríamos decir, patológico crecimiento de la literatura técnica, fomentado en gran parte por la organización universitaria, que exige a todo estudiante que produzca una tesis y a todo profesor que publique si quiere ascender en el escalafón académico. Por lo que observé varios años en el comité de promoción de una de ellas, y por razones que tienen mucho que ver con la organización burocrática, la cantidad y no la calidad de lo publicado es lo que cuenta, dando origen a una avalancha de escritos en los que no puede haber gran cosa original, puesto que contribuye a la confusión reinante. Un exceso de información es tan efectivo como la ausencia de información para impedir la difusión del conocimiento. Félix había vuelto a Madrid en 1969 ante la insistencia de Florencio del Pozo para que participara en un homenaje a Torroja, con la idea de que podría ser buena influencia en apoyo de los jóvenes que se oponían al decadente régimen franquista. En los viejos barrios de Madrid hace algo parecido a lo de Chicago, es decir, comprar pisos viejos y venderlos después de arreglarlos. Parece ser un hobby de Dorothy en el que Félix colabora gustoso. Sin embargo, es él el que insiste en que se haga en una casa en Raleigh, donde vive Jane, la hija de Dorothy, y es allí donde Félix Candela muere el 7 de diciembre de 1997. Si bien no llegó a construir tanto como él hubiera querido, el impacto intelectual de Candela en los Estados Unidos perdura en el quehacer de varios arquitectos e ingenieros. Entre ellos está este grupo en la Ohio State University, otro en la Catholic State, en cuya foto se ve a Salah Said, ese del centro, quien invitara a Félix a colaborar en proyectos para países árabes de sus últimos años en los que no he hablado. Dos de estos muchachos, Terence Riley, que para entonces era director de la sección de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y Guy Nordenson, profesor de ingeniería tanto en Princeton como en MIT, organizan una serie de conferencias que llaman Candela Lectures, patrocinadas por el Museo de Arte Moderno y los departamentos de arquitectura de las universidades de Princeton y Nueva York, y la Structural Engineers Association de Nueva York. Estas conferencias se dieron anualmente entre 1998 y 2005 y han sido publicadas como Seven Structural Engineers, The Félix Candela Lectures, por el Museo de Arte Moderno en 2008. Esa es una mala foto de la portada. Tanto en sus notas autobiográficas como en sus entrevistas, Félix dijo a menudo, con su característica modestia, que siempre había tenido suerte. Tuvo suerte en el campo de concentración, que le permitió utilizar su preparación para construir barracas en aquel cacho de playa rodeada de alambre de púas, donde le estuvieron detenidos, guardados por soldados senegaleses. Tuvo suerte al salir del campo porque alguien desconocido puso su nombre en la lista para ir a México, como la tuvo en este país, que no solo le recibió con los mismos brazos abiertos que a sus compatriotas, sino al que llegó en un momento en que el desarrollo del país fue campo fértil para el desarrollo de su arquitectura. Suerte que la UNESCO montara una biblioteca científica y técnica para que Félix pudiera reunir artículos de todo el mundo en el momento que se sintió con ánimos de reanudar sus estudios sobre cubiertas alabeadas. Pero es bien sabido que a veces uno hace su propia suerte. Y como hemos visto, su relación con los Estados Unidos no fue precisamente resultado del azar, sino del empuje pertinaz de Félix. Cuando se sintió en forma y quiso que el mundo conociera su obra y sus ideas, quiso hacerlo en el idioma y en el país donde encontraría la mayor capacidad de difusión. Y así lo hizo. Entró de frente en las publicaciones norteamericanas y por ahí a los congresos y a las universidades. Tal vez fuera la suerte la que hiciera que cuando, dadas las dificultades de construir en los Estados Unidos, le vendría bien un sueldo fijo, su amigo Leonard Curry fuera decano de un incipiente programa graduado y le ofreciera una cátedra. Y suerte que a Dorothy se le diera bien lo de comprar y vender casas después de arreglarlas. En su discurso de Madrid termina diciendo: la fama y el reconocimiento mundiales que disfruté durante tantos años se han ido desvaneciendo y voy descubriendo y apreciando la paz que el olvido me proporciona, con la ilusión de haber hecho quizás algo trascendente. No cabe duda que este congreso que ha organizado Dino
da prueba de que no ha sido olvidado. Y el paso de Félix por Estados Unidos fue sin lugar a duda trascendente. Y aquí está el último ejemplo. Se me quedó en el tintero la linda foto del paraboloide hiperbólico que acaba de construir Diller, Scofidio y Renfro en pleno Lincoln Center, en el meollo de Nueva York. Un precioso restaurante con la cubierta de pasto, donde se sienta la gente, que es maravilloso. Ok. ¿De dónde tuviste la información que Dorothy había estado en el proyecto del Estadio Azteca? Porque, no sé, Tonda dirá, pero hasta donde yo sabía, trabajaron casi 2 años en ese proyecto en cubierta sala y Dorothy no participó en eso. Por eso tenía curiosidad. Creo que lo cuenta él en las notas biográficas. Decide darle crédito. Ciertamente que yo no recuerdo a Dorothy ni Tonda tampoco cuando se hizo el proyecto del estadio, que fue un proyecto que le pagaron pero que ni siquiera lo recogieron para evaluarlo. Y además, cuando estábamos allí, había un espía que nos mandaba Ramírez Vázquez, que se llevaba las soluciones que daba Candela a la estructura y se las fusilaba. Ok. Y yo no recuerdo que Dorothy estuviera allí, la traté después. Lo saqué de sus notas. Sí, desde luego que el proyecto del Estadio Azteca se desarrolló allí durante unos 3 meses, al frente del cual estaba un arquitecto, se llamaba Luis Laguet, y allí se consumó ese proyecto. Yo no sé nada más que eso. Ok. Porque sí, pero no sé, y desde luego que era mucho antes incluso antes de que se muriera Ladi. Sí. O sea que no puedo darles mucha información sobre eso. I stand corrected, como se dice. Probablemente se refiriera o se haya confundido con el proyecto que hizo para el Estadio Santiago Bernabéu, que fue posterior. Ah, bueno, es el de España, claro. En España, sí, pero, en España. pero sí es un poco raro porque no sé. el proyecto del Estadio Azteca, el concurso, sí me parece que es hacia el 60. Creo que sí es después de que muere el ADI, porque creo que es hacia el 65 o 66, pero... Ah, ese es el 61. Ah, bueno. Claro. No, desde luego, ni hablar. No, bueno, a lo mejor puede sí que haya una confusión con el del Bernabéu, sí, porque lo del Bernabéu sí que participa ella, claro. Bueno, lo saqué de las notas, pero a lo mejor la que se equivocó fui yo. Yo quiero comentar que un texto de Ángela Giral acaba de ser publicado en el número 23 de la revista Bitácora, que dedicó una buena parte, un dossier Candela, sí. Y luego les vamos a hacer llegar a los participantes en el Congreso la revista. Sí. Pues muchas gracias, Ángela, excelente. Okay. Nada.